No hay ni un solo hombre en la tierra que no haya pecado, ni uno solo. Está libre del pecado. Luego, si todos han pecado, si todos hemos pecado, todos nos merecemos la muerte, porque el pago del pecado es la muerte. De manera que, ¿cuál es el remedio para nuestra condición miserable de pecadores contumaces? Solo la expiación de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz, del Mesías. ¿Y cómo sabemos que hemos pecado? ¿Hay algún tipo de intuición, de percepción sensible, de indicador, de señal que nos sirva para conocer, para saber dónde está el pecado, el error, la falta humana que nos hace vacilar, debilitarnos, caernos, y conocer la irremediable condición miserable, caída, por diosera del ser humano? ¿Cómo sabemos que somos naturalezas caídas, derribadas por ese mismo pecado, por esa misma falla que nos debilita? ¿A través de una intuición personal? ¿O a través de un ordenamiento que está por encima de nosotros y que nos rodea? ¿A través de un orden cósmico, natural, que nos rodea y del que somos parte y que intuitivamente sabemos cuándo lo transgredimos y cómo lo transgredimos? ¿De qué manera lo transgredimos? Ese orden natural no se reduce a fórmulas matemáticas, a reglas científicas. Ese orden natural se transcribe, se inscribe en un orden cósmico mayor, que es el orden divino, el orden de la creación. Esa misma creación que es recogida por el pueblo elegido, por el pueblo al cual Dios mismo dio el poder de conocer su plan para el mundo, el pueblo judío. Ese pueblo que sintetizó la voluntad de Dios para toda la humanidad a través de las leyes de Moisés, de las leyes recogidas en los escritos inspirados por Dios de Moisés, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, en lo que los judíos conocen como la Torá, que literalmente es un libro de instrucciones,
de saber cómo manejarse en el mundo. Eso es la Torá, la ley o leyes de Moisés. Esas leyes de Moisés que han sido legadas al conjunto de la humanidad a través de la Biblia cristiana y de lo que se conoce a través de, o por medio de la tradición cristiana, como Antiguo Testamento, que no es ni más ni menos que el testamento del pueblo judío, que es traspasado, legado al conjunto de la humanidad a través del mismo sacrificio del Mesías judío, a través de Cristo con su muerte en la cruz. Dado que todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Desde nuestros padres, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos fueron, a través de su pecado, fue como se introdujo la muerte en el mundo. Y si nos merecemos la muerte, entonces todo se acaba con el pecado. Las leyes de Moisés tenían y tienen, en tanto que es palabra viva de Dios, tenían y tienen como objetivo conocernos a nosotros mismos como hijos de Dios y también como pecadores por infringir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Las leyes de Moisés indican a la vez el origen divino de nuestra creación, pero la naturaleza caída, mortal de nuestra condición, por no haber sido capaces, por no haber podido superar esa misma condición natural en la que fuimos creados. Y habernos mantenido fieles a la palabra y a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en cambio, habernos dejado tentar por la belleza, por la complejidad, por la frondosidad de la creación, hasta perdernos en ella y confundirnos, violando las leyes, los principios que la regían de manera correcta, que la ordenaban de manera correcta y funcional, según la voluntad, los criterios de nuestro Padre Celestial. Por tanto, la ley de Moisés señala la voluntad de nuestro Padre Celestial y por qué también, cómo nuestro Padre Celestial quiere ordenar su creación y por qué también nosotros somos incapaces de mantenernos fieles a esa voluntad debido a la condición natural y por ende caída, errada, pecadora de nuestra condición humana. Pero los profetas del Antiguo Testamento
los profetas del pueblo judío también dan la solución a la condición pecadora, irremediablemente miserable del ser humano. Y dicen, el justo por la fe alcanzará la vida eterna. Si no hay un solo hombre en la tierra que no haya podido pecar, sin embargo, a través de la fe, el que persevera en la palabra de Dios alcanzará la vida eterna. Todos nuestros trabajos, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro celo por cumplir la voluntad del Padre no vale nada si no es recompensado ese esfuerzo y ese trabajo con la gratificación de una fe correspondida, con el afecto del Padre, que se siente agradecido, satisfecho de ver a su hijo, a su hija, seguir sus caminos, a pesar de caer, a pesar de tropezar, volverse a levantar para seguir su camino. Todos nuestros trabajos no valen nada sin la gracia del Padre que refuerza nuestra fe para continuar su camino y alcanzar la salvación. Y eso se consigue con la promesa de su Hijo, celestial, de que no se perderá nadie que el Padre le haya dado para guardar y para orar por él ante su trono celestial.